Oremos. Señor, gracias por hoy. Señor, gracias por este tiempo juntos. Señor, derrama su Espíritu sobre cada persona aquí. Queremos conocerlo más. Queremos conocer más acerca de su palabra. Y ayúdanos a entender qué dice su palabra. Y cuando entendemos qué dice su palabra, Señor, nos da un deseo a aplicar su palabra a nuestras vidas. Que estamos poniendo su palabra en práctica diariamente. Que estamos viviendo las cosas que decimos. Que somos hacedores de su palabra, no solo oidores. Señor, ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de 1 de Corintios y estamos en capítulo 12, donde encontramos los dones del Espíritu. Hoy es nuestro 9º estudio acerca de solo los dones del Espíritu. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, que yo edificaré mi iglesia. Gracias a Dios. No es mi responsabilidad. No depende de Jaime esta cosa. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y los dones del Espíritu son las herramientas que Dios usa para construir su iglesia, y nosotros somos sus obreros. Entonces es esencial que hagamos nuestra parte en su iglesia. Cada persona tiene una parte en la iglesia. No es solo mi responsabilidad. Yo estoy haciendo mi parte, pero la pregunta es, ¿está haciendo su parte? ¿Está participando en las cosas en la iglesia? ¿Está ayudando en alguna manera en la iglesia, en su iglesia? Hemos puesto los dones del Espíritu en 4 diferentes grupos. El primer grupo, el poder de saber dones. Número 2, el poder de hacer dones. Número 3, el poder de hablar dones. Y finalmente, número 4, el poder de guiar dones. Debemos darnos cuenta que Dios usa gente espiritual con dones espirituales para lograr una misión que espiritual. Esto es nuestra vida. Es espiritual. Todos los dones son esenciales en la iglesia hoy. Todos. Estamos estudiando el poder de hablar dones, el tercer grupo. Y ya vimos el don de enseñanza, el don de exhortación, y la semana pasada estudiamos el don de profecía. Hoy veremos el don de lenguas y la interpretación de lenguas. El don de lenguas es uno de los temas más polémicos en la iglesia, ¿verdad? Si usted empieza a hablar con alguien acerca de las lenguas en la iglesia, es like, la iglesia divide inmediatamente. Es like, no existen. Oh no, existen y estamos usando en cada momento de nuestras vidas. Tenemos los dos extremos.
Pero normalmente, ¿dónde está la verdad? En la mitad de todo. En la mitad de todo. Algunos dicen que este don no es para hoy en día, para nada. Otros creen que este don es dado a ciertas creyentes. Y algunos dicen que cada creyente debe de demostrar este don, o si no, no es salvo. Pero sabemos que la salvación no depende de un don. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Entonces, qué increíble que esto está enseñado en algunas iglesias. La creencia de que si un creyente no habla en lenguas, no tiene al Espíritu o no es salvo, no es bíblica. No es bíblica. No puede encontrar algo en las Escrituras que apoye esa enseñanza. Nada. Por la palabra de Dios, creemos que todos los dones existen hoy. Hay muchas diferentes opiniones acerca de los dones, pero lo mejor que podemos hacer es que abrir la palabra de Dios y ver que Dios dice acerca de sus dones. Esto es lo mejor siempre. Abre la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nuestras propias opiniones. No importa su opinión acerca de los dones. ¿Qué dice la palabra? Solo lo que dice Dios es lo que importa. Siempre. Estudiaremos este don ahora en detalle. Y estudiaremos más aspectos de lenguas cuando continuemos nuestro versículo por versículo estudio a través de capítulos 12 al 14 en 1 de Corintios. Pero ¿dónde encontramos el don de lenguas? 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 dice que el Espíritu Santo les dio a algunos diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El don de lenguas. Una razón que algunos no creen que este don existe es porque la iglesia en Corintio era desordenada y abusaba el don. Y como no quieren ser como esa iglesia, entonces se mantienen alejados de este don. Bueno, no existe un pastor que está diciendo, yo espero que en el futuro mi iglesia es como la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Fue un desastre. Nadie. Pero esta iglesia es interesante. Las cosas que gente dice acerca de eso, porque esa iglesia tenía muchas cosas que corregir. Eso es toda la carta. El problema que ellos tenían con lenguas era que muchos hablan en lenguas sin tener interpretación. Pero entre las cosas que Pablo tuvo que corregir, problemas como que borracheras durante la Santa Cena. Eso es otro nivel para mí. ¿Qué está pensando? Durante la Santa Cena. La inmoralidad sexual. Hay una pareja en la iglesia que tenía una relación incestuosa. Y la iglesia, ¿qué piensa la iglesia? Recuerda, en capítulo 2 está diciendo, es que somos abiertos. Es like, ¿qué está pensando? También, ¿qué está pasando en la iglesia? Hay hombres en la iglesia que están visitando las prostitutas en los templos paganos. Pero su asunto con la iglesia en Corintios es lenguas.
Y para usted, yo estaba pensando, ¿qué prefiere a corregir? ¿Cuál problema en esta lista? Yo, el problema con lenguas. Es lo más fácil. Yo prefiero a confrontar el asunto con las lenguas que los restos. Es más fácil, es simple. ¿Por qué? ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice en versículos 27 y 28 en capítulo 14 de Corintios: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Instrucciones no son difíciles a entender, ¿verdad? Es muy clara. Es like, oh, ok. Eso es que necesitamos hacer. Pero vamos a empezar con los básicos. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es la habilidad por medio del Espíritu Santo de hablarle a Dios, no a los hombres, en un lenguaje inteligible que no ha sido aprendido. Es la habilidad de adorar a Dios en un lenguaje que usted no ha aprendido naturalmente. Si usted está hablando en español, esto no es lenguas. Si yo estoy hablando en inglés o español, esto no es lenguas. No, posiblemente cuando estoy hablando en español suena como lenguas a ustedes, pero no es. Es un lenguaje que usted no ha aprendido naturalmente. Es decir, por medio del Espíritu Santo, yo comunico mi amor, devoción y gratitud por quien Dios es. Por las cosas gloriosas que Dios ha hecho por mí. Cuando las palabras de nuestro lenguaje no son suficientes para expresar nuestro corazón a Dios, por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo en un lenguaje desconocido. Tenemos limitaciones en nuestros lenguajes, ¿verdad? Sí. A veces cuando estoy adorando a Dios, yo quiero una palabra mejor que gracias, ¿verdad? Eso no siente suficiente. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros y decimos que gracias, no, yo quiero algo más. Hay algo más que existe para decir gracias. Es cuando lleguemos a este punto. Posiblemente Dios dota a usted con el don de lenguas para adorarlo. Es algo increíble. El don de lenguas, funcionando correctamente, tenemos un ejemplo excelente en la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 2. Versículos 1 al 11. Y mientras estamos leyendo estos versículos, vamos a ver si usted puede encontrar el mensaje de las lenguas. Está en los versículos, pero vamos a ver si usted puede ver el mensaje. Hechos capítulo 2, empezamos en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en el que hemos nacido? Partaos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. También versículo 10 tiene más lugares. En versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos que los discípulos estaban hablando en un lenguaje desconocido. Por eso toda la gente está confundidos. Qué raro, son galileos. La gente entendía lo que ellos estaban diciendo, pero ¿viste el mensaje? Versículo 11: les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios. Ellos estaban declarando las obras maravillosas de Dios. ¿Leíste que ellos estaban evangelizando? No. Muchos dicen que lenguas es para evangelizar, pero esto no es bíblico. Ellos estaban adorando a Dios y glorificándolo solamente. Evangelismo es horizontal. Es hablar hacia los hombres. Es este nivel. Lenguas es vertical. Es dirigido hacia a Dios. Es adoración solo para Dios. También en versículo 10, en Corintios capítulo 12, habla de la interpretación de lenguas. Entonces, el don de interpretación de lenguas es la habilidad por medio del Espíritu Santo para entender lo que es hablado en lengua y comunicar ese mensaje a los que escuchan. Porque cuando los demás entienden lo que fue dicho por medio del don de lenguajes, ellos pueden adorar a Dios también. Si no entendemos, es imposible. Pero cuando entendemos la declaración, podemos decir: gracias a Dios. Amén. Estamos adorando juntos. En la iglesia, es decir, si la persona que está hablando en lenguas no está sola, es esencial que estos dones estén funcionando juntos siempre y sin excepción. El don de lenguas y el don de interpretación siempre necesitan funcionar juntos en la iglesia. No hay excepciones.
Sé que muchos luchan con este don. Muchos van a visto este don ser abusado en iglesias. Tal vez lo ha visto ser usado solo en ocasiones de caos. Es como un zoo en la iglesia. Y no se entiende nada. Cuando yo era joven, y yo no estaba un cristiano en este tiempo, yo visité una iglesia donde una parte del servicio casi todos se pusieron a hablar en lenguas a la misma vez. Y casi 500 personas. Yo estoy visitando. Y me sentí muy incómodo y confundida. Era una locura. Y siempre, y fue cada vez cuando me fui, después de 3 canciones, fue un tiempo de lenguas, y fue súper ruido, y después ya casi todos terminan en el mismo tiempo. Pero yo no entendí nada. ¿Qué es eso? Fue súper incómodo. Años después, en mi iglesia en los Estados Unidos, durante el servicio de comunión y adoración, mi pastor dijo que estamos esperando en el Espíritu Santo. O sea, ya, está ahí. Y si alguien tenía una lengua o algo para compartir, lo podía hacer. Y por mi experiencia en esa otra iglesia, yo pensé, no quiero. Y aquí viene la locura. Yo estaba esperando, pero me sorprendió lo que pasó. Una persona habló en una lengua. Algo que nunca había escuchado en mi vida. Fue algo hermoso. Yo estaba sentado y decía, ¿qué es eso? Fue completamente diferente. Y momentos después, alguien dio la interpretación. Y eso es algo importante de entender. Cuando la persona dijo la lengua, todo para. Mi pastor dijo, no, estamos esperando para la interpretación. No fue una lengua, otro y todos. No, estamos esperando. Si el Espíritu está moviendo, tenemos la lengua, ahora estamos buscando la interpretación. Y llega. Y el mensaje declaró algo de Dios. Y todos adoramos a Dios juntos. Obviamente en inglés, no en otras lenguas. Fue un tiempo de adoración. Y esto me hizo desear estos dones y no rechazarlos como una locura. Yo recuerdo después, I was like, yo quiero el don de lenguas. Yo quiero el don de la interpretación. Si esto sucede de nuevo en mi iglesia, yo quiero este don. Antes I was like, no, para nada. Para nada. Fue la primera vez en mi vida que yo vi estos dones ser usados correctamente. Y esto cambió todo en mi vida. Todo. Muchos de nosotros podemos recordar malas experiencias con este don. O hemos escuchado malas historias de este don siendo abusado. Pero esto no descuenta el don de lengua. No significa que el don no existe hoy. Por ejemplo, todos hemos escuchado malas enseñanzas en la iglesia. Yo definitivamente he escuchado malas enseñanzas en la iglesia. Esto no significa que el don de enseñar no existe hoy. En realidad, todos los dones del Espíritu han sido abusados
de alguna u otra manera. Todos. Y si eso es el caso, necesitamos decir, nada de los dones existen hoy, que incluye el don de enseñanza o el don de misericordia. Misericordia no existe en la iglesia para nada. Como profecía. Pero ¿qué aprendemos la semana pasada acerca de profecía? En la iglesia es para qué? Edificación, exhortación y consolación. Yo no sé, pero a veces todos de nosotros necesitamos una exhortación. Hay momentos en nuestras vidas que cada persona necesita una consolación. Y yo sé definitivamente que la iglesia hoy en día necesita edificación. Y dice, esto es el don de profecía. Entonces, ¿cómo es posible que decimos, este don no existe? Esa persona está diciendo que la iglesia no necesita edificación, exhortación o consolación. Qué peligroso. Qué peligroso. Y esa es la otra cosa. Eso no es falta del don. Eso no es falta del don. Recuerde quién es el dador de los dones. Es Dios. Son regalos de Dios. Si una iglesia no maneja los dones correctamente o los abusan, es la falta de, ¿listo? El pastor. Es la culpa del pastor y el liderazgo. Porque es fácil. Si todos los pastores y el liderazgo están leyendo la palabra de Dios, es muy clara cómo los dones funcionan. Pero si es una locura, es la culpa del liderazgo. Porque tenemos la responsabilidad a enseñar la palabra correctamente. Y si la gente no sabe, es obvio. Es obvio. Los dones espirituales son regalos de Dios para su iglesia y todos son maravillosos y necesarios. Dios los usa para construir su iglesia. Entonces, para repasar, primero, es muy claro en la Biblia que el mensaje de lenguas es dirigido, ¿dónde? Hacia Dios y no a los hombres. Número 1, siempre, no hay excepciones. Exactamente como vimos en Hechos capítulo 2. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de los hombres, no, de Dios. También, Hechos capítulo 10. Cuando Pedro vino a la casa de Cornelio, un gentil, un romano, un soldado, para escuchar el mensaje acerca de Cristo. En Hechos capítulo 10, vamos a leer versículos 44 al 46. Acerca de eso, con Pedro y Cornelio, y todos en su casa. Hechos 10, capítulo 44, capítulo 10, versículos 44 al 46. Dicen, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y aquí es la clave, 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. ¿Quién? A Dios. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre capítulo 2 y entre capítulo 10.
Las lenguas funcionan exactamente lo mismo. Es para glorificar a Dios. Vemos en 1 Corintios 14, versículos 13 y 27, que es esencial en la iglesia. Si alguien habla en lengua, debe tener una interpretación sin excepción. Dice, capítulo 14 en 1 Corintios, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración por poder interpretarla. Sin excepción. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno que intérprete. Sin excepción. Entonces, ¿qué es el propósito del don de lenguas? Yo quiero ahora, vayamos a capítulo 14. En 1 Corintios, para que veamos lo que dice del propósito de estos dones y de lo que Dios quiere cumplir por medio de estos dones. Es importante que leemos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto. Esto no es mi opinión, es simplemente qué dice. Entonces vamos a empezar en capítulo 14, en versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, es muy claro, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Yo no puedo añadir nada a eso, es fácil. Esto no es para evangelizar. ¿Okay? Nunca. Es muy claro, es para Dios. Y eso es la cosa para mí. Dios no necesita ser evangelizado. ¿Verdad? La salvación es su idea. Entonces no es para evangelizar. Si lenguas es solo para Dios, ¿cómo es posible que usted está evangelizando? Dios está bien. Vemos esto claramente al poner Hechos 2, capítulo 2 y 10 junto con este versículo. Es solo para Dios. ¿Okay? Es muy claro. Lenguas es solo para ¿quién? Dios. Nada más. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edificación personal. El don de lenguas puede traer edificación personal. Este es un aspecto único de este don. Es el único don de Dios que edifica personalmente a la persona que lo posee. El don de lenguas tiene doble uso. No hay dos diferentes lenguas, pero tiene un doble uso. Porque hay gente que enseña eso. Hay dos diferentes lenguas. No, es exactamente lo mismo. Un uso corporal en la iglesia, pero también puede ser dado en su tiempo personal de oración, devocional, que usted está orando a Dios en su casa, es posible. Usted comienza a adorar a Dios en una lengua. ¡Qué increíble! Es algo increíble. Cuando este don le es dado en su tiempo personal con Dios, para declarar las maravillas de Dios, usted será edificado y fortalecido en su caminar con Dios y en su relación con Él. Es algo increíble. El don de lenguas debería ser deseado por
todos. Vamos a leer versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Eso es de Pablo. El don de lenguas debería ser deseado por todos. Como Pablo, él deseaba que todos hablaran en una lengua. Y eso es en el tiempo privado. Él no está diciendo cuando él llega a la iglesia que todos están hablando en lenguas. O eso es en conflicto que otras enseñanzas de Pablo. Pero en su tiempo personal él está diciendo, mi deseo para usted es que todos ustedes están hablando en lenguas. Vamos a avanzar versículos 26 al 28 en capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si es usado en la iglesia, debe tener una interpretación. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos si en una reunión una lengua es hablada, pero no recibimos una interpretación? ¿Qué hacemos? Es fácil. Necesitamos golpear a la persona. No, eso es una broma. Se le quería ver su cara. Y like, wow, ¿dónde dice eso en la palabra? Todos están buscando por ese versículo. No. No hemos tenido esa situación aquí en nuestra iglesia. Pero tengo el ejemplo de cómo ha sido manejando en mi iglesia en los Estados Unidos. Eso sucede. Y en la manera que demuestra amor, lo que siempre es la meta. ¿Ok? Entonces, una lengua es dada y el pastor da un tiempo esperando en el Espíritu por una interpretación. Si nadie tiene la interpretación, él dice, no significa que la lengua no es legítima, pero no tenemos el don correspondiente que es necesario para ejercer el don de lenguas. Entonces ese don no se ejerce en esa reunión. Pero la próxima reunión en que se da la oportunidad de ejercer los dones, están abiertos a que el don de lenguas y de interpretación sean usados de nuevo. Y esto es como ellos manejan la situación. Porque queremos ver a la gente en la iglesia usando sus dones. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos la interpretación? No sabemos con certeza, pero podría ser que alguien tuvo miedo y no estaba seguro de usar su don. Está pensando, creo que yo escuché que dice, pero tiene miedo. ¿Por qué? Porque está hablando a Dios. Entonces, están callados. Pero el hecho que esto pase de vez en cuando no anula o niega el don de lenguas e interpretación. No es el fin del mundo. Este don no es para ser usado en caos o desorden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno y uno intérprete. Dice en este pasaje que uno hable en lengua y que se espere por una interpretación.
Y lo máximo en un servicio es ¿cuántas personas? ¿Qué dice? 3. 3 es lo máximo. No es bíblico que este don sea usado por más de una persona a la vez, en donde todos están hablando a la vez y hay confusión. Esta situación es la que Pablo está corrigiendo en este pasaje. Eso fue el problema en Corintio. Y por esto dice en versículo 40, pero hágase todo como decentemente y con orden. Todo. Eso es con todos los dones. Eso no es solo para lenguas. En profecía, en enseñanzas, en exhortación, cualquiera, decentemente y con orden. Y otra cosa importante para mí es entender, es que no estamos ejercitando estos dones durante el mensaje, como ahora. Como yo dije la semana pasada con el don de profecía, alguien no va a interrumpir el mensaje para dar una profecía o una lengua. Esto no es en orden. Eso interrumpe lo que el Espíritu está trabajando a través del mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo? Es ridículo. Por eso que dedicamos un tiempo durante nuestro servicio de comunión y oración. Este miércoles es para esto. Siempre tomamos un tiempo esperando en el Espíritu. Y si alguien habla en una lengua, estamos esperando por la interpretación. O si alguien tiene una exhortación. O si alguien tiene una cosa para compartir para edificación, una consolación. Pero es en un servicio específico, nunca un domingo en la mañana. Es interesante. Algunas personas dicen que yo soy lleno del Espíritu Santo y no puedo permanecer en silencio. Eso es la cosa que yo tengo que decir a cualquier persona que dice eso. Si usted quiere decir a mí, yo no tengo que controlar, es el Espíritu Santo usando mi cuerpo y está hablando por medio de mí. Yo digo, vamos a ver a Gálatas entonces, por un momento. En Gálatas capítulo 5, donde tenemos que la lista de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice en Gálatas? Uno de los frutos del Espíritu Santo es autocontrol. Entonces, ¿cómo es posible una persona llena del Espíritu Santo no tiene autocontrol? Esa persona debería tener más autocontrol que la otra persona. Entonces, ya es loco cuando la gente quiere justificar sus acciones. Pero de nuevo, muchas veces esto es por malas enseñanzas, malos ejemplos en la iglesia, donde la gente piensa esto es normal, pero no es bíblico. No es bíblico. Entonces, si alguien no tiene control, llega a Gálatas con ellos. Es más fácil. Si usted dice, dice autocontrol, usted no tiene, obviamente eso no es el Espíritu de Dios, posiblemente es otro espíritu. No sé cuál, pero ya. Y no, es interesante para mí que muchas iglesias no creen que las lenguas y profecías
son para hoy. Pero solo con estos dos dones, la palabra de Dios nos da una exhortación. ¿Sabe eso? Solo con estos dos. Aquí, en capítulo 14, versículo 39, ¿qué dice acerca de lenguas? No impidáis el hablar lenguas. Es una exhortación. Y en 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Solo los dos tienen una exhortación. El Espíritu Santo está diciendo, nunca paren estos dones. El Espíritu Santo está diciendo, ustedes necesitan estos dones funcionando en sus iglesias. Nunca paren. Necesitamos gente hablando en lenguas, declarando las cosas de Dios, y gente interpretando las lenguas, así todos en la iglesia pueden adorar a Dios. Necesitamos esto. Necesitamos gente en la iglesia con el don de profecía que quieren edificar a la gente en la iglesia, que quieren dar una exhortación en amor, pero una exhortación. Necesitamos gente con el don de profecía que quieren consolar la gente que está dañado o duelen o tienen corazones rompidos. Necesitamos estos dones definitivamente funcionando. Qué triste cuando la gente no cree que estos dones existen hoy. Es triste. Si vemos lo que las Escrituras dicen y no lo que una iglesia nos ha enseñado, o usted piensa por historias, veremos que estos dones existen hoy. ¿Verdad? Yo no tengo una escritura para decir, ya no existe nada. Porque hablamos la semana pasada acerca de la perfecta. ¿Quién es la perfecta? En capítulo 13, aquí. Y algunos dicen que la perfecta es la palabra de Dios. Y porque tenemos toda la palabra de Dios, tenemos la perfecta, entonces no necesitamos los dones. Pero como yo dije, D.A. Carson hizo un estudio acerca de la palabra perfecta en todo el Nuevo Testamento. Y nunca la palabra perfecta en griego refiere a la palabra de Dios. Nunca. Refiere a Cristo. Y estamos esperando por nuestro Señor a venir. Entonces, hasta el día que Cristo venga para nosotros, los dones están funcionando. Son para hoy en día. En Capilla Calvario está en el lado conservador de este don, pero eso nunca niega el uso bíblico de este don. La meta, y eso es importante, no es que todos tengamos los mismos dones como el don de lenguas. Eso no es la meta, que cuando terminamos este estudio, todos de ustedes están hablando en lenguas. Eso nunca es la meta para mí. Si eso sucede, ya está bien. Pero no es la meta. La meta es que todos caminemos en el Espíritu y usemos los dones que recibimos para que seamos miembros funcionando en el cuerpo de Cristo, para que su iglesia, nosotros seamos edificados. Esto es la meta. Que ustedes están caminando en sus dones. Si es lenguas, está bien. Si es el don de ayuda, perfecto, excelente. Es exhortación, como yo dije, en amor. Es misericordia, por favor, usa este don.
Necesitamos más misericordia en la iglesia. Si es evangelismo, hay mucha gente que necesita escuchar el dulce mensaje acerca de Cristo. Usa su don. Sea un miembro funcionando en el cuerpo de Cristo para la honra y gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por sus dones. No necesitamos temer sus dones. Siempre tiene lo mejor para nosotros. Señor, nos da un deseo por todos los dones, en cualquier momento. Señor, que estamos miembros funcionando en su iglesia, que tenemos un deseo a edificar su iglesia en cualquier manera. Señor, úsanos para su reino y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.